Mucho de Reserva Federal. Tenemos ya por aquí a Javier del Valle perfectamente instalado y sentado. Y tenemos también a Gustavo, que como cada viernes además es un placer tenerle con nosotros. No sé si incluso está Rodrigo también al otro lado. Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros, como cada viernes. Eh, a ver, cosas que cuento. No sé si quieres empezar por o dar algún apunte del asunto geopolítico de toda la que está cayendo, pero la Reserva Federal no deja de decir, desdecir y de todo. Bueno, ¿y a quién le sorprende, no? Tenemos que recordar que la Reserva Federal es el organismo que nos venía diciendo tiempo atrás que no había inflación. Luego que la inflación era transitoria y luego que estábamos en un periodo de inflación, con lo cual lo que nos diga ahora con los datos, pues bueno, yo creo que a nadie debería sorprender, ¿no?, que este tipo de organismos tan poderosos están compuestos por burócratas que bueno, van a intentar o tienen unos incentivos muy fuertes de jugar al despiste y bueno, es algo que el mercado sabe, ¿no? De hecho, es la propia Reserva Federal la que sigue el mercado y no tradicionalmente como se suele creer que es al contrario, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? O sea, yo creo que el mercado tampoco, creo que no le interesa demasiado lo que pueda decir o dejar de decir la Reserva Federal tras un dato, ¿no? Porque el mercado es lo suficientemente soberano como para poder interpretar esos datos y anticipar nuevas acciones de la Reserva Federal, al margen de lo que la Reserva Federal vaya a decir, que normalmente yo creo que suele caer en saco roto y el mercado lo suele tomar así, ¿no? Iba a aprovechar por ahí, porque, claro, el mercado suele adelantarse a la Reserva Federal y, de hecho, hemos visto como la curva de tipos lleva invertida ya bastante tiempo. No sé si está con nosotros Rodrigo Oria para preguntarle, porque Rodrigo ha sido muy defensor de que la curva de tipos, de que el mercado de bonos es quien se anticipa a todo esto y, de hecho, de que el propio mercado de renta fija está diciendo que la Reserva Federal debería pivotar, pero es que no puede pivotar, es que tiene cada día un nuevo dato que hace que tenga mayor inflación y que los riesgos de una inflación futura más elevada incrementen. Rodrigo, ¿cómo se explica esto, que el PCE siga dando un dato tan fuerte que la FED, incluso que viene de la demanda al final, la inflación, y no esté consiguiendo frenarla, por lo menos al ritmo que quería, tras todas estas subidas de tipos, que es la magnitud que estamos viendo, la velocidad que estamos viendo, es prácticamente récord? ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que ya lo he comentado en el programa, yo creo que las subidas de tipos no tienen los efectos que la mayoría de la gente dice tener, porque entonces, si no, estaríamos viendo una cosa totalmente diferente del mercado y está contradiciendo la teoría económica que se suele decir, está yendo al revés. Entonces, yo creo que la inflación de precios, este aumento de precios que tenemos, realmente no se debe por mucha emisión monetaria ni por tipos de interés, sino se debe por problemas de suministro, por temas de la pandemia, por temas del problema del mercado energético. Entonces, yo creo que en el futuro la FED va a tener que pivotar, va a tener que volver a bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que el mercado está digiriendo lo que está pasando con los datos. Entonces, los datos de empleo han sido, en teoría, más buenos de lo que se esperaba. Los datos de inflación, bueno, de IPC, también han aumentado. Pero siempre hay trampa. Aunque a pesar de que veamos que las nóminas han sido buenas, a veces, durante una recesión o cuando se está gestando una recesión, las nóminas lo hacen bien y es al final, cuando ya la recesión es palpable, empieza a hacerlo mal y empieza a haber despidos. Porque normalmente las empresas siempre retienen mucho los despidos. Las empresas no les gusta despedir, no les gusta dejar a empleados que son valiosos para las empresas. Entonces, yo creo que sí que va a haber un problema porque, por ejemplo, veíamos que Pakistán, han sido unas declaraciones muy interesantes del ministro de Pakistán, que ha dicho el país está en quiebra. Cuando tú escuchas a un político, que es lo último que le gusta decir a un político, es decir, el país está en quiebra, es que están de verdad en quiebra. Pakistán se le ha esfumado totalmente las reservas en dólares y estamos viendo cómo ciertos países dentro del sistema mundial de comercio están yendo a la bancarrota. Pakistán, Sri Lanka. Tenemos la bomba japonesa con el tema del yen, que estaba subiendo la curva, no están pudiendo controlar la curva de tipos de los bonos japoneses. Y recordar que Japón es un gran centro de la tercera economía mundial y es el gran centro del mercado mundial de los eurodólares. Entonces, yo creo que la economía está mucho peor de lo que estoy diciendo, aunque veamos que lo están haciendo bien. Parte de los buenos resultados de invierno han sido por el aumento del consumo de crédito de las tarjetas revolving y que los consumidores americanos han tenido que endeudarse. La tasa de ahorro americana está en mínimos históricos, están tirando de tarjeta de crédito y creo que cuando
muchas de estas hipotecas y todo esto se empiece de verdad a hacer daño, creo que vamos a ver malos datos y ahí vamos a empezar a ver la recesión. Rodrigo, hablábamos ya la semana anterior, hablábamos nos decías, Gustavo, que estos datos hay que mirarlos en relativo al PIB, ¿no? Por ejemplo, ese gasto, Sí. esa deuda Correcto. que llegaba a máximos, no sé si eran 18 o 19 trillones, millones. Y quería preguntarte también por el tema de, lo que dice Rodrigo, del soft landing, de si que se está hablando ahora. Claro, Rodrigo dice que no vamos a ver ese soft landing, que todavía no estamos viendo la fase esa en la que entramos en recesión. Entiendo que la Enver al final siempre certifica la recesión muy tarde, eso yo creo que no hay discusión ahí, que siempre llega un poco tarde cuando ya hablemos los medios de recesión y de que estamos en una recesión, posiblemente ya estemos recuperándonos. Claro, vamos a verla porque os quiero poner en pantalla, vamos a poner un gráfico, el que le comentaba a José Lamorena antes, vamos a poner un gráfico de soft landings, las búsquedas, son las búsquedas en Internet, porque al final tú eres muy contraria, y nos has dicho siempre, hay que huir de lo que diga la masa y de lo que esté buscando la gente. Pues te vas a echar. Pues quiero poner el gráfico, porque claro, José Lamorena y yo estuvimos analizando hace unas semanas todos los artículos que se publicaban en 2006 y 2007 antes de la caída. Y todos ponían a Barkin como al chairman de la Reserva Federal, no es Barkin, ahora no quedo con el nombre, pero el chairman de la Reserva Federal, le ponían como el gran salvador de la economía, ¿no? Que había conseguido llegar al soft landing, iba a conseguir reducir la inflación y demás, ¿no? Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que está pasando un poco lo mismo. Los medios de comunicación, fíjate, estas son las búsquedas, lo que vemos en el gráfico son las búsquedas de la palabra soft landing en Internet. Entonces, ¿esto no es un poco contrarian en tu filosofía? Sí, o sea, yo soy contrarian por naturaleza porque tú tienes que comprar cuando la gente vende, con lo cual, porque realmente es cuando estás comprando barato, ¿no? Pues la gente piensa que esto va a ir... A ver, yo es que lo del soft landing... ¿O tienen duda? No, a ver, lo del soft landing es tremendamente relativo, ¿no? Hay partes de la economía que están muy bien, por ejemplo, el sector privado no lo podemos comparar ahora con el año 2008, el desapalancamiento de las familias es muy obvio, los criterios de endeudamiento que manejan los bancos comerciales es también muy estrictos con comparación con el año 2008, y en el año 2008 veníamos de un proceso de expansión crediticia que nace desde el final de la década de los 80, con los tipos de interés en máximos históricos elevados por Volcker, que le costó el gobierno a Carter en favor de Reagan. Y si veis unos deberes que os voy a poner, ¿no? que veáis la curva de crédito desde 1980 hasta 2008 que pincha. La curva de crédito ahora mismo está en la mitad de camino. Es que ni por asomo tenemos tanto apalancamiento ahora como estábamos en el año 2008. Dicho esto, hay dos cosas que me gustaría matizar con respecto a lo que ha dicho Rodrigo, al que aprecio mucho y intelectualmente creo que es bastante bueno, pero con el cual me gusta mucho debatir porque tenemos posturas encontradas, ¿no? Ha dicho dos cosas. Una de ellas estoy de acuerdo, efectivamente, el indicador de empleo es un indicador retrasado, ¿no? Las economías, digamos que las economías empiezan a tener desempleo cuando ya la crisis de liquidez está inmersa en el sistema, ¿no? Sin embargo, los CEOs de las empresas del Standard & Poor's 500, que son CEOs muy inteligentes y muy competitivos, saben perfectamente que pues el panorama ahora no es a lo mejor el mejor para contratar. Sin embargo, en Estados Unidos se sigue contratando a saco y estamos viendo que está en máximos otra vez la tasa de desempleo en mínimos históricos de hace 52 años, porque no es nada claro que nos vayamos a una recesión, entendida la recesión como un problema de liquidez en el mercado, teniendo en cuenta que hay 21 trillones de dólares en el mercado. Y luego ha dicho otra cosa... Bueno, pero también hay la sensación de que es que no hay otro sitio donde meter el dinero, ¿eh? Bueno, claro, ese es un punto importante, ¿no? Porque habiendo una inflación galopante en la que hay, pues intentas protegerte contra tipos de interés reales negativos, ¿no? El otro, no sé quién ha colgado por ahí un tuit, Pablo Gil creo que decía que, pues que los tipos reales eran del 0% los próximos 10 años. Bueno, es verdad que el Standard & Poor's 500 ahora puede estar pagando un 2, un 3% de tipo de interés real y eso puede ser que dé una sensación de que el Standard & Poor's 500 está caro, ¿no? Pero hay un punto que ha dicho Rodrigo con el cual estoy profundamente desacuerdo, ¿no? Y es, ¿cómo puede decirme Rodrigo, que es una persona que sabe mucho de teoría monetaria,
que la inflación no es producida por un shock de demanda y por una oferta monetaria completamente estimulada hasta máximos que cuando se... Bueno, a ver, porque la parte de la oferta energética, no sé si iba por ahí Rodrigo, pero No, la pero parte de la oferta energética también ha sido evidente el impacto de la inflación. Ya, es que hay un problema, es que la producción está por encima, está por encima, estamos en niveles más altos de producción que antes del año 2019, con lo cual no es un problema de producción, lo que tenemos es un problema claro de estímulo en la demanda, porque hay 21 trillones de dólares, de los cuales el 25% de la oferta monetaria solamente en los 2 últimos años es cuando se ha metido por nuestro querido presidente Biden, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que si bien alguien puede determinar que la inflación es un problema de oferta monetaria, es ahora, ¿no? Que si vemos una curva... Bueno, ahora parece tener más pinta, pero que es verdad que también había un problema... Sí, obviamente hay otros condicionantes, pero No sé, es que... De oferta, pero se ha eliminado. Eso digo, bueno, parece Claro, que ahora... Es que tenemos el petróleo cotizando en niveles prepandemia. Y sigue habiendo inflación. Claro, y sigue habiendo inflación. Es que la inflación no va a remitir hasta que no reduzcamos el nivel de liquidez que hay en el sistema. Hay que entender que la inflación es la pérdida del poder de la liquidez contra el resto de bienes que puede adquirir esa liquidez. Entonces, si esa liquidez persigue demasiados bienes y servicios, vamos a tener un problema de inflación sí o sí siempre, ¿no? Rodrigo, eso te iba a decir, Rodrigo. Rodrigo seguro que quiere decir algo. Quiere contestar. Me encanta que sea Gustavo, porque así le metemos cañita al debate y es más entretenido, la verdad, porque si no, si todos concordamos en todo, pues menudo coñazo para el espectador, ¿no? Y tampoco es discutir por discutir, pero Pakistán ha dicho que no tiene reservas de dólares, está en quiebra. Entonces, cuando decimos, Gustavo, que habla mucho desde la teoría austríaca de la liquidez, dice, no hay lucha por la liquidez, pero cuando de repente un país no tiene reservas, Sri Lanka no tiene reservas, hay algo en el mercado que te está diciendo, no hay dólares. Los dólares son escasos. Si las cosas fueran tan bien, ¿por qué están de repente un país, la India, se le están cayendo las reservas extranjeras tremendas y el Banco Central está diciendo, uff, tenemos aquí un problemón? Entonces, ahí es un gran problema que está surgiendo dentro de un sistema financiero basado en deuda. Hay falta de dinero, y cuando hay falta de dinero en un sistema basado en deuda, se pueden generar quiebras sistémicas dentro del sistema financiero. Entonces, me encantaría estar ahí en persona para poder interrumpirnos. Para poder levantarte y coger la palabra, ¿no? Ya, pero es que Claro. ahí Rodrigo, introduces un punto que es interesante, pero claro, pero si no hay, si lo que hay es escasez de dinero, lo que no puede ser es que el precio de los bienes y servicios esté subiendo. Entonces, el problema no es que haya escasez de dinero. Lo que tú estás diciendo es, ¿hay escasez de dólares? Puede ser que haya escasez de dólares contra el resto de pasivos financieros, es decir, contra el resto de divisas mundiales, que eso es lo que ha provocado precisamente el hundimiento del resto de divisas con respecto al dólar, que el sistema monetario, el mundo, se ha puesto a demandar dólares. Vale, yo te compro que haya escasez de dólares contra el resto de pasivos financieros, pero no contra el resto de oferta de producción, porque si eso fuera así, los precios no podrían estar subiendo, pero por una cuestión de teoría monetaria pura y dura, ¿no? Bueno, pero tú imagínate que el mercado, tú imagínate que mañana hubiera la mitad de barriles de petróleo en el mundo y de repente los precios energéticos se disparan de verdad a la luna. Teniendo la misma cantidad de dinero, bueno, pues los precios se dispararían, ¿no? No Sí. tiene por qué haber siempre un aumento de la masa monetaria para que haya aumentos de precios. Un aumento de precio es la consecuencia de aumentar la masa monetaria. Siempre que hay un aumento de masa monetaria, hay un aumento de precios en el fondo. O sea, se va trasladando a la economía. Y en eso estoy de acuerdo. Pero no todo aumento de precios está provocado por un aumento de la masa monetaria. Y tú citabas a la M1, que la M1 es lo que se denomina la base monetaria, ¿no? Los billetes y monedas que están en circulación y los depósitos, ¿no? Entonces, cuando vemos, sí, aumentó 27% la M1, pues eso fue un truco contable que metió la Reserva Federal para incluir otras cosas que no se consideran parte de la masa monetaria, para decir que había aumentado. Entonces, la M1 es una parte muy pequeña dentro del sistema financiero, del sistema monetario, porque hay dólares creados en el mundo que no están dentro de esa masa monetaria. Entonces, cuando dicen, se crearon el 25% de los dólares, no es cierto, porque si no vemos la cantidad de dólares que están ocultos dentro del mundo, esa afirmación sería cierta, pero realmente no lo es. No se han creado tantos dólares. Realmente yo creo que los aumentos de precios, y a veces me duele concordar con los bancos centrales, se han producido más por un tema de cadenas de suministro y por temas energéticos que por una gran emisión monetaria
que en cierta medida sí que se produjo cuando empezaron a dar cheques regalo a los ciudadanos. Ahí sí que se produjo un helicóptero monetario que produjo esos aumentos de precios, se produjo por esa emisión monetaria. Pero no creo que en el futuro tengamos aumentos de precios constantes, porque no se está creando nuevo dinero, no se están creando muchísimas hipotecas, no se está creando muchísimo crédito como para sostener estos aumentos de precios. Y por eso creo que en el futuro los precios se van a moderar muchísimo, porque no hay un crecimiento económico, no hay un endeudamiento, no hay un nuevo ciclo expansivo. Rodrigo, estoy de acuerdo en algunas cosas que acabas de decir. Y en otras no. En otras, obviamente, no. Efectivamente, o sea, el aumento de la oferta monetaria per se no es... no desencadena per se una inflación porque es condición necesaria que no suficiente. Necesitas una reducción de la producción, es decir, necesitas que más billetes en circulación persigan bienes y servicios. Si tú te pones a incrementar la oferta monetaria a saco y lo metes todo en un cajón, eso no va a la economía, con lo cual has aumentado la oferta monetaria pero no hay inflación. Vale, pero es que no es el punto que se ha dado ahora. Tú me estás hablando, Rodrigo dice, no, es que Gustavo, estás diciendo que ha habido un aumento de los precios y eso es inflación. No, 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 no. Ojo, yo te estoy diciendo que la inflación es la pérdida del valor de la divisa como consecuencia de que hay menos liquidez, hay más liquidez persiguiendo bienes y servicios, pero no el aumento per se de una sola bien o servicio, una sola materia prima, porque eso es un cambio relativo en los precios como consecuencia de la demanda, del aumento de la demanda de ese bien. Pero eso no significa que la divisa o la liquidez haya perdido su valor o su poder adquisitivo con el resto de bienes y servicios que hay al lado de la economía, solamente contra un bien y servicio podría ser, ¿vale? Así que, bueno, yo me he referido a que hoy en día estamos viviendo un periodo inflacionario porque la oferta monetaria se ha incrementado bastante y esa oferta monetaria ha penetrado ya en la economía real. Por eso estamos viviendo un proceso inflacionario. Y veníamos de inflación de activos, porque hemos visto tanto los activos reales como el oro y las criptodivisas en máximos históricos, al igual que todo tipo de activos financieros como la renta fija, la renta variable, la vivienda, el real estate en máximos históricos, con lo cual esa oferta monetaria sí que ha penetrado de alguna manera en todo tipo de, no solamente activos reales y financieros, sino también en bienes y servicios, ¿no? Quería aprovechar para... Bueno, no sé si querías decir algo. No. Lo dejamos así